Como recordarán, chicos, el día de ayer estuvimos revisando la obtención de alquenos. Hoy nos vamos a pasar al tema de su reactividad. Las primeras reacciones que vamos a ver se llaman de adición electrofílica. Son aquellas reacciones en las que tenemos un alqueno, lo voy a pintar de esta manera, y lo vamos a poner en contacto con un par ácido-base. Ácido-base significa que esto se va a disociar. Tengo una YZ, se va a disociar en una parte catiónica y una parte aniónica. Ajá. Entonces, de esa manera, la reacción electrofílica procede de forma que tanto Y como Z se pegan en ambos flancos del enlace. De un lado se pega la Y, del otro lado se pega la Z. Ajá. Entonces, la primera reaccioncita va a ser, antes que eso, ¿por qué es una reacción de adición electrofílica? Porque recuerden que el doble enlace es una región rica en densidad electrónica y además el enlace pi se encuentra muy expuesto, el orbital tipo pi se encuentra muy expuesto. Entonces, cualquier cosa que ande buscando electrones los va a encontrar en esa región. ¿Quién va a ser en general el electrófilo? El electrófilo va a ser la especie deficiente en electrones, o sea, la Y. Ajá. Ahí lo que tendríamos que saber es de qué lado del doble enlace se va a pegar esa Y. Para eso vamos a analizar una reglita que se llama regla de Markovnikov. Pero bueno, entonces la primera reaccioncita de adición electrofílica es la adición de halógenos. Este mecanismo de reacción lo voy a guardar para en un ratito, pero ahorita les voy a pintar cuál es la reacción global. Tenemos un alqueno, lo ponemos en presencia de un halógeno. Recuerden que X representa cloro o bromo en la química orgánica. De esa manera tendríamos un dihalogénuro de alquilo vecinal. También es correcto llamarle vicinal. X, X. ¿De acuerdo? Como ejemplo, vamos a poner este. Lo ponemos en presencia de bromo molecular y entonces tendríamos el dibromuro. ¿Va que va? La segunda reacción es la adición de un halogénuro de hidrógeno. Nuevamente tengo al alqueno. Lo pongo en presencia de HX. ¿Quién es el par ácido base aquí? El par es el protón ácido y el anión halogenuro. Entonces de ahí tendría que la H se adiciona a un lado y del otro lado se adiciona la X. Vamos a analizar cuál es el mecanismo de reacción para ver de dónde procede esta reglita que les decía, la regla de Markovnikov. Déjenme ponerles como ejemplo este mismo. Lo pongo en presencia de HCl. ¿Qué será lo primero que ataque? Recuerden que este se disocia en el protón ácido más el anión cloruro. ¿Quién ataca a quién?
El cloro se va a la parte del ¿El cloro? medio y el hidrógeno a la orilla. A ver, ¿a quién le faltan electrones? Al hidrógeno, ¿no? Al hidrógeno. Esta es la parte electrofílica. Esta es la Y del parácido base. Ajá. El hidrógeno necesita electrones. ¿Dónde los encuentra? Los encuentra en el orbital tipo pi que tiene el alqueno. Entonces, existen dos posibilidades. Una que el hidrógeno se jale este par de electrones del doble enlace, completitos, entonces se pega ahí. Fíjense que le estoy quitando un par de electrones a este carbono que se encuentra en la esquina. ¿Qué me queda ahí donde estaba ese carbono? Me queda un carbocatión. La otra posibilidad es que el hidrógeno se secuestre ese mismo par de electrones, pero que se pegue en la esquina. Y entonces ahora tendría un carbocatión en la parte del medio. ¿Cuál de los dos carbocationes es más estable? El primero, ¿no? El de la derecha, El ¿no? primero. El primero, sí. El primero no, el de la derecha. ¿Por qué? Recuerden que las reglas de estabilidad para los carbocationes es que entre más sustituido se encuentre, más estable va a ser. Entonces, este prácticamente no se forma, este sí, el de la derecha. Una vez que se formó el carbocatión, por ahí anda nadando el anión cloruro. Este tiene densidad electrónica. Recuerden que aquí tenemos 4 pares libres de electrones. Este carbocatión tiene una carga positiva, entonces este le cede densidad electrónica, se pega ahí y ahora tendría este compuestito. Este es el producto final. Se llama producto Markovnikov. Y el hecho de que el cloro se pegue en el carbono más sustituido se llama regla de Markovnikov. La voy a enunciar. La voy a poner aquí. Regla de Markovnikov. Dice que el hidrógeno se enlaza al carbono menos sustituido. Dicho de la manera contraria, lo que venga con el hidrógeno se enlaza con el carbono más sustituido. Por eso es que el cloro se enlazó en el carbono más sustituido, está siguiendo la regla de Markovnikov. Esto es una consecuencia del mecanismo de reacción en el que tengo la formación de un carbocatión como intermediario. Y está regido el mecanismo por las reglas de estabilidad que tenemos para los carbocationes. Entre más sustituido se encuentra el carbocatión, más estable va a ser, por eso es que el cloro se pegó ahí. ¿Sale? Ok. Entonces, ahí les va la tercera reaccioncita. Bueno, antes de eso, otro ejemplo. A ver, este alqueno lo pongo en presencia de HBr. Ya sin establecer el mecanismo de reacción, díganme nada más cuál es el producto. Yo les ayudo con el esqueleto de la molécula. ¿Dónde entra el bromo? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Esto es la regla de Markovnikov. ¿Ok? Hay una variante en cuando ponemos al bromuro de hidrógeno. Veamos. Se los voy a poner de esta manera. Tengo al alqueno. Lo pongo en presencia de HBr, bromuro de hidrógeno, pero tengo que tener en el medio de reacción peróxidos.
De esa manera se va a tener lo mismo. H. Pero el producto es anti-Markovnikov. O sea, sin la presencia de peróxidos, déjenme regresarme aquí. Este producto va a ser un producto Markovnikov. Y con la presencia de peróxidos, el producto va a ser anti-Markovnikov. ¿Qué quiere decir anti-Markovnikov? Quiere decir que esta vez el hidrógeno se va a pegar en el carbono más sustituido. Vamos a analizar por qué. Esto viene del mecanismo de reacción. Es una reacción que procede vía radicales libres. Pero déjenme les platico cuáles son los pasos. El primer paso, lo voy a poner como uno así, para que no se confunda con la notación que habíamos empleado. Los peróxidos son compuestos que tienen esta estructura. Ajá. Es un puente peroxo, así se llaman estos dos oxigenitos que están aquí. ¿Qué pasaría si yo rompiera este enlace? ¿Quién se queda con los electrones? El oxígeno. ¿Será? Fíjense que de los dos lados tengo Sería oxígeno. homogéneo, ¿no? Sería homolítico, esa es la palabra. Ajá. Dado que los oxígenos tienen la misma electronegatividad, sería poco probable que uno de los dos se quedara con los dos electrones. Lo más frecuente es que cada uno se quede con su propio electroncito. ¿Y cómo se llamaba esto cuando tenía un electrón desapareado? Radical libre. Es un radical libre. Se está formando un radical libre. Esto muchas veces ocurre en presencia de irradiación ultravioleta, pero recuerden que la luz solar tiene una componente importante de radiación UV, entonces muchas veces con que esté esto en presencia de luz solar es suficiente. De todos modos se produce la ruptura homolítica del enlace y se producen dos especies radicálicas. ¿Ah? Entonces, lo primero es que se genere el radical libre. En un segundo paso de reacción, el radical libre se encuentra con el HBr. Lo voy a pintar de esta manera. Quiere un electrón. Entonces se produce la ruptura homolítica del enlace hidrógeno-bromo. Y de ahí que se formará. Se lo secuestra con todo y el hidrógeno. Entonces me quedaría algo así. ¿Qué es esto? Es un alcohol. Pero lo importante es que se produce el radical libre bromo. Ajá. Porque otra vez produjimos la ruptura homolítica del enlace. Y en un tercer paso de reacción, radical libre con el alqueno. Déjenme poner al alqueno en esta representación. Voy a ponerlo, voy a hacer la reacción con un ejemplo. O sea, aquí le voy a poner que hay otro carbono, otro grupo alquilo, y lo demás son hidrógenos. Para que se ilustre cuál es el carbocatión más estable. Ok, ese bromo necesita un electrón para cumplir su octeto. Entonces, nuevamente, produce la ruptura homolítica, pero esta vez es una ruptura homolítica del doble enlace, del orbital tipo pi. Entonces, se pegaría. Tenemos una es que se pegue, voy a pintarlo así. Una es que se pegue de este lado. ¿Qué me quedaría en este carbono de la derecha? Me quedaría un carbocatión, ¿no? No, me quedaría un radical libre. Y la otra posibilidad es que se forme esta otra estructura. Y aquí me quedaría un radical libre. La pregunta es la misma que para el mecanismo de reacción anterior. ¿Cuál es el radical libre más estable?
¿El de la derecha? El de la Sí. derecha, ¿no? Sí, ¿por qué? El radical significa que tiene como que más electronegatividad y lo hace más estable, ¿no? No va por ahí tanto. Está más completa Como la la clase molécula. pasada, que le Ajá. da estabilidad a sus electrones. Esa es una respuesta muy ambigua. Le dan estabilidad a sus electrones, pues ¿qué? No. Recuerden que los radicales libres tienen las mismas reglas de estabilidad que los carbocationes. El radical libre más estable, el radical más sustituido. Aquí tenemos un radical que nada más se encuentra sustituido por un átomo de carbono. Sería un radical libre primario. Mientras que aquí tenemos un radical que está sustituido por 2 átomos de carbono. Sería un radical libre secundario. Este es más estable, entonces este prácticamente no se va a formar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Las razones son diferentes que para la estabilidad de los carbocationes. Recuerden que en un carbocatión, lo voy a pintar aquí, tenía yo que las R's donaban parte de la densidad electrónica por efecto inductivo. Todos los electrones se polarizan hacia el átomo de carbono, entonces por eso es que el carbocatión más estable es el más sustituido. En el caso del radical libre no ocurre así. La explicación es diferente. ¿Alguien la recuerda? Es porque necesitamos una caja de potencial más grande para estabilizar al electrón desapareado. Era el problema de la partícula en una caja. Ajá. ¿Quién es la caja? Son los orbitales moleculares. Entonces, entre más orbitales moleculares, o sea, entre más R's tenga esto, más orbitales moleculares van a haber ahí para que el electrón se pueda deslocalizar y se estabiliza el radical libre. ¿Ah? Bueno, entonces este compuestito de la derecha fue el que se produjo. Ahora, en el último paso de la reacción, ese radical libre, que en este caso es secundario, quedaría aquí un CH puntito, CH2Br, se encuentra con el bromuro de hidrógeno nuevamente. Se produce nuevamente la ruptura homolítica del enlace. Entonces ahora tendríamos R, CH2, esta vez es el hidrógeno quien se va. CH2Br más el bromo como radical libre. Y de esa manera continúa la reacción. Otra vez es una reacción en cadena. Pero lo importante es que ya pude producir a este compuestito. Fíjense que el hidrógeno se pegó en el carbono. Fíjense que lo que venía con el hidrógeno, que es el bromo, se quedó en el carbono menos sustituido, mientras que el hidrógeno se quedó en el carbono más sustituido. O sea, es un producto anti-Markovnikov. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, este mismo compuestito que les había puesto arriba, le pongo HBr y le pongo peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. ¿Qué se obtiene? La mismo ciclo alqueno, pero con el bromo hacia arriba. Exacto. Ahora es un producto anti-Markovnikov. ¿Ah? Ok. Aquí, ¿por qué le puse un número 4? Porque era el 4 del mecanismo de reacción. ¿Y en qué reacción iba? ¿No se acuerdan? Déjenme revisar. Íbamos en la... Adición de un halogenuro. Ajá, pero ¿qué número era? Era la 2, ¿no? Ok, entonces... Sí, era la 2. Entonces, esta sería la reacción 3. Es la adición de ácido sulfúrico. Ok. Tengo al alqueno. Le pongo ácido sulfúrico, pero en una cantidad estequiométrica. Recuerden que el ácido sulfúrico se disocia en H+, HSO4-. Entonces tendría que de un lado se pega el hidrógeno
Y del otro lado se va a pegar el oso 3H. Esto de oso 3H es una mnemotecnia, es para que lo recuerden. Recuerden que ahí se pega un oso. ¿Ah? O sea, lo que estoy haciendo es pegar a esta cosa de aquí. Este producto es Markovnikov. De hecho, todos, con excepción de este que les había puesto del bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos, todos los demás son Markovnikov. Y otro que les voy a mencionar en un ratito. En realidad, esta reacción no termina aquí. Lo que pasa es que por ahí anda siempre nadando el agua. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la reacción de sustitución nucleofílica en la que RW más el nucleófilo me daba RZ más el grupo saliente, W? Bueno, esto de aquí es un grupo saliente, es de los mejores. Y el ácido sulfúrico siempre se encuentra en presencia de agua. De hecho, la máxima pureza a la que lo podemos obtener es al 98%. Eso quiere decir que por lo menos el 2% es agüita de coco. Entonces, si por ahí anda el agua nadando, recuerden que el agua es un nucleófilo. Entonces, el agua se mete por acá, este se desplaza, y entonces la reacción terminaría en la generación de un alcohol. O sea, aquí tendría H, acá tendría OH, y se regenera el ácido sulfúrico. Pero ahorita no quiero que se acuerden de esto. Quiero que se queden en este compuestito, en el oso 3H. ¿Va? Bueno. ¿Quieren un ejemplo? Sí, por favor. Sí. A ver, este alqueno lo pongo en presencia de ácido sulfúrico. ¿Qué se obtiene? Ahí está el esqueleto. ¿De qué lado pegamos al oso 3H? ¿Del lado izquierdo? Ok. Producto Markovnikov. Ahí está. La cuarta reacción es la adición de agua. Como es adición de agua, también se conoce como hidratación o hidrólisis. Hidratación no es correcto llamarla, es mejor llamarla hidrólisis. ¿Saben cuál es la diferencia entre hidratación e hidrólisis? ¿O entre solvatación y solvólisis? Es rompimiento por agua, ¿no? Ajá. En la hidrólisis, el agua es un reactivo. Y en la hidratación, el agua es simplemente el sistema disolvente. Ajá. Y lo mismo es la diferencia entre solvatación y solvólisis. En la solvatación simplemente disociamos, estamos haciendo que algo se integre a un disolvente, ¿no? Y en la solvólisis el disolvente es un reactivo, reacciona químicamente con el compuesto. ¿Ah? Ok, tengo al alqueno, y lo pongo en presencia de agüita de coco. Esta reacción requiere de un medio ácido para que ocurra. El protón ácido es el catalizador. Entonces de ahí se obtendría un alcohol. Es un alcohol Markovnikov. Ok. A ver un ejemplito. En este caso tengo el ácido sulfúrico muy diluido. Es nada más para que tenga yo al catalizador. ¿Qué se obtendrá? Recuerden pintar siempre al esqueleto de la molécula. ¿De qué lado se pega el oxidrilo?
Justo en el centro, en el terciario, ahí. Aquí mérito, ¿verdad? Ujú. Ok. Ahí está. Bueno, déjenme ponerles el mecanismo de reacción de la adición de alquenos, de la adición de halógenos, para que podamos seguir con con las reaccioncitas. Lo que pasa es que esta reacción es un poco más compleja que la adición electrofílica de un par YZ. Entonces, déjenme ponerles aquí adición de X2. Es muy parecido, pero ligeramente diferente. Ahí les va. Lo voy a poner así. ¿Cómo se podría disociar esto si yo rompiera este enlace? ¿Quién se quedaría con los electrones? Los dos se quedarían con cada uno de sus electrones. Ajá, estaría produciendo una ruptura homolítica y la presencia de dos radicales libres. Sin embargo, ese mecanismo de reacción no me explica el tipo de productos que se obtienen. No es en realidad esa ruptura homolítica lo que está ocurriendo. Aquí la explicación es un tanto artificial, pero funciona. Los electrones se encuentran, no se encuentran confinados en esas regiones en las que los estoy poniendo, se están desbalagando. Entonces, si de manera instantánea yo tuviera que los electrones se pasan de un lado de la molécula, yo tendría la generación de un dipolo. Ajá. Esta parte positiva del dipolo va a ser lo que se oriente hacia el par de electrones y entonces ahí es donde tendría que el halógeno está actuando como un electrófilo. De ahí obtendría algo que se conoce como catión halogenonio. Vean. Estos son los sustituyentes que ya tenían los dos carbonos. Uno de los átomos del halógeno se va a enlazar a los dos átomos de carbono por igual. Y la carga positiva que resultaría se va a deslocalizar en este sistema de tres miembros. Es un ciclo. Y por ahí va a quedar el otro halógeno. ¿Ah? Sin embargo, rápidamente la molécula, esto que de aquí se conoce como catión halogenonio. Esta molécula es muy inestable. Rápidamente suelta a esta otra de acá, a esta otra X, y entonces de ahí tendríamos la generación de esta moleculita. Sigue siendo halogenonio, nada más que fíjense. La X se fue, este enlace se rompió, y entonces aquí tengo un carbocatión. Ok, ya que lo tengo, por ahí anda nadando la X que acababa de liberar. Tiene carga negativa, entonces se asocia con el carbocatión y de ahí obtendría al dihalogenuro de alquilo. Suena a un mecanismo de reacción bastante piñata, ¿no? Bueno, es la única propuesta mecanística que me conduce a la explicación de la estereoquímica. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera carbonos que son quirales, solo este mecanismo de reacción me explica el hecho de que los halógenos se adicionen de forma antiperiplanar. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad el otro halógeno se encuentra aquí abajito. Ajá. Ustedes dirán, pues qué importa que esté arriba o abajo, si de todos modos este enlace sigma tiene la capacidad de girar. Sí, sí es cierto. Pero si tenemos carbonos quirales, de todos modos vamos a tener cierta configuración espacial que no puede convertirse un isómero en el otro. Tendríamos que romper y formar nuevos enlaces. Es parte de las explicaciones que no les mencioné acerca de la enantiomería y de la quiralidad. ¿Se acuerdan que les dije que era un tema bastante complejo? Yo lo resumí en una sola clasecita, pero en realidad tendría que aventarme 2 o 3 clases de todo eso. Entonces ahorita nada más lo vamos a dejar de esta manera. Lo importante de este mecanismo de reacción es la formación de este catión halogenonio, en el que la carga positiva se encuentra deslocalizada en este ciclo de tres miembros. ¿Ah? Bueno, ese es el mecanismo de reacción de la halogenación. No se los quería mencionar porque
parece un tanto artificial, pero lo necesito para pintar la siguiente reaccioncita, que sería la número 5, ¿verdad? La reacción se llama formación de aloidrinas. Está el alqueno. Lo pongo en contacto con agua. El agua se encuentra en una cantidad estequiométrica nuevamente. Y además tengo un halógeno. De esa manera voy a obtener a la aloidrina. ¿Qué es la aloidrina? Es algo que tiene dos grupos funcionales. Por un lado es un halogénuro de alquilo y por otro lado es un alcohol. Esta es la aloidrina. Ahora, ¿cómo funciona la distribución de estos sustituyentes? La aloidrina es un producto Markovnikov. Pero con respecto al OH. Entonces, si yo les pongo este alqueno, ¿cuál es la aloidrina que se forma? En medio 1H. Ajá, porque es Markovnikov con respecto del OH. Y acá me quedaría el bromo. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Involucra la existencia justamente de un catión halogenonio. Vamos a ponerlo, vamos a desarrollarlo así. Lo primero que tiene que ocurrir es que entre el bromo, entonces de ahí se obtendría este catión halogenonio. En este caso, como es bromo, se llama catión bromonio. La carga positiva se encuentra deslocalizada aquí. Déjenme ponérselos de esta manera. A ver. Esta es una mejor explicación que la que les puse hace ratito. Veamos, si nos fijáramos en las cargas eléctricas, el bromo, que es más electronegativo, tendría una carga parcialmente negativa, pero se encuentra enlazado a los dos átomos de carbono, o sea que entre los dos soportan la carga parcialmente positiva. Pero ¿cuál la soporta mejor? ¿El carbono de la izquierda, este, o el de la derecha? Es decir, la pregunta es, ¿quién tiene mayor carácter de carbocatión? El de la izquierda. El de la izquierda, porque se encuentra más sustituido. El de la izquierda tiene mayor carácter de carbocatión. Entonces, el bromo va a tender a atacar al carbono más sustituido, porque es el que tiene más carga positiva. Y de esa manera, una vez que se pega, se abre este enlace y entonces me quedaría bromo aquí y el otro bromo de este lado. Pero espérenme. Sí, ok. Ahí vamos bien. Ahora, por ahí anda nadando el agüita de coco. Y tengo un medio acuoso. Es un disolvente polar. Déjenme pintarles al agua de esta manera. El agua es un nucleófilo, ¿están de acuerdo? Acá tengo dos grupos salientes. ¿A cuál de los dos ataca? ¿Ataca a este carbono de aquí o a este de acá? El agua. ¿Al de la izquierda? Al de la izquierda. ¿Por qué? Porque es el carbón que está más Más sustituido, ¿no? sustituido. Ajá, o sea que la reacción sería SN1. Y SN1 estaba controlada por la estabilidad del carbocatión. Tenía que formar al carbocatión más sustituido. Entonces, en efecto, el agua ataca este átomo de carbono, se sale este átomo de bromo, y ahora tendría
que queda ahí el agua enlazada, ¿no? Este oxígeno, fíjense que tiene 3 enlaces. Va a tener una carga positiva, una carga formal positiva. ¿Cómo me deshago de esa carga formal positiva? Es decir, ¿cómo neutralizo a la molécula? Por ahí andaba nadando este bromo que salió de ahí, ¿no? ¿Qué les parece si formo HBr y como producto orgánico tendría a la aloidrina? O sea, este hidrogenito de acá se emparentó con este átomo de bromo. Entre los dos formaron al HBr. ¿Va que va? Entonces, esta reacción de la formación de la aloidrina es exactamente lo mismo que la halogenación, nada más que ya que tengo al dihalogenuro, la reacción continúa con una sustitución nucleofílica. En general va a ser una sustitución nucleofílica unimolecular, por eso es que tengo a la aloidrina con el OH en el carbono más sustituido. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué número de reacción va? Iríamos en la 6. La 6. Ok. Las 6 se las tengo que poner con un ejemplo. Se llama dimerización. ¿Qué significa dimerizar? Que se parte en dos. No, más bien que una reacciona con otra de la misma especie, ¿no? Recuerden que polimerizar es unir varias veces al mismo monómero, ¿no? Entonces, dimerizar sería unirlo 2 veces al monómero. Bueno, como les decía, aquí tengo que ponerlo con un ejemplito. Lo que pasa es que depende quién sea el compuesto, va a ser el tipo de producto que se forme. Voy a utilizar a este alqueno. ¿Cómo se llama ese alqueno? Dos metilpenteno. Hay una forma más Propeno, fácil. perdón. Ajá, pero hay una forma más fácil de nombrarlo. Podría llamarse isobuteno, ¿no? Recuerden que el iso termina en esta V. Ok. Para que se lleve a cabo la dimerización, también necesito de un agente electrofílico. Ese agente electrofílico es el protonácido. Necesito un ácido para que la reacción funcione. Y voy a obtener 2 productos. Se los voy a pintar aquí. Uno es este. Y el otro va a ser, lo voy a pintar aquí abajo, es CH3. Hay 2 productos diferentes. Se ve medio compleja la reacción, pero no es tanto. Es exactamente el mismo mecanismo de reacción de la adición electrofílica que hemos estado viendo. Vamos a explicarla. A ver, en primer lugar, el isobuteno se encuentra con el agente electrofílico. ¿Quién habíamos quedado que era? Es el protonácido. Ajá. Este anda queriendo los electrones del doble enlace. Entonces, de aquí se obtendría 2 posibilidades. Una es esta. Si se enlaza al carbono de la izquierda el hidrógeno, yo tendría que en el carbono de la derecha me queda un carbocatión. La otra posibilidad es esta. El hidrógeno se enlaza al carbono de la derecha. O sea, se enlazó de este lado. Entonces, en este carbono me queda un carbocatión. ¿Cuál es el carbocatión más estable? El segundo. ¿De la izquierda? El
de la izquierda. El de la será derecha. De la ¿no? derecha, ¿no? de la Derecha. derecha, porque se encuentra más sustituido. Entonces, este se forma, este no se forma. Ahora, a este carbocatión que obtuve, déjenme pintarlo acá. Es un carbocatión terciario. Lo voy a poner en contacto con la unidad monomérica, que es el CH3. O sea, con el mismo alqueno que tenía al comienzo. Ajá. Esta vez el catión es el electrófilo. Entonces ahora va a ser este el que le vuele el doble enlace al alqueno de junto para satisfacer su octeto. Pero nuevamente existen dos posibilidades. Fíjense, esta estructura de acá va a ser mi plantilla. La voy a pintar aquí arriba. Aquí es bien importante no perderse. Existe la posibilidad de que el carbocatión se pegue en el carbono de la izquierda. Lo voy a poner de cabeza. Y aquí me quedaría un carbocatión. La otra posibilidad es que tenga otra vez la estructura de plantilla. Aquí ya no la dibujé en rojo, pero es lo mismo. El carbocatión se pega de este lado. Y eso me genera otro carbocatión en este carbono de acá. ¿Cuál de los dos es el carbocatión más estable? El de la ¿De la derecha. derecha? ¿Derecha? De la De la derecha. derecha. Es el más sustituido. Pero fíjense, lo único que queda aquí es que yo regenere el catalizador para que conviertan eléctricamente neutras a las moleculitas. Hay dos posibilidades de hacerlo. Déjenme ver por dónde va la cosa. Una posibilidad para la molécula de la derecha, de hecho solo existe una, es que, déjenme pintarla de esta manera. Ahí había un CH3, ¿no? Lo voy a pintar así. ¿Qué les parece si rompo este enlace? Hago que este hidrógeno se vaya, pero que se vaya como un protón ácido. Ya estoy regenerando al catalizador. Recuerden que una definición de catalizador es que es lo primero que reacciona, pero eventualmente se recupera. Ajá. Entonces ya estoy rompiendo ahí heterolíticamente este enlace de acá. El hidrógeno se fue sin sus electrones. Ahora, ¿dónde quedaron esos electroncitos? Van a brincar aquí para formar un doble enlace. Entonces ahora tendría CH2, doble enlace, carbono, CH. A ver, espérenme. Aquí hay algo que está mal. Bueno, no está tan mal. Es que nada más necesito un hidrogenito. Chirrión. A ver, ahí me equivoqué en algo. A ver. Este tipo de cosas muchas veces requieren que uno se vaya hasta el comienzo. A ver, en este está más fácil. Ahorita regresamos a ese otro. Voy a pintar a un hidrogenito de esta manera. Voy a ponerlo como CH2 con un hidrógeno aquí. Y a este lo voy a poner como un CH con un hidrógeno acá. Ah, no, espérense, sí. Ya vi dónde está la falla. Me habían dicho ustedes que el carbocatión más estable era el de la derecha, ¿no? Es correcto. Este se forma, este no se forma. Por eso es que no me salía la cosa. Lo que pasa es que este no tiene cabida. Ok, de este que sí formamos, hay dos posibilidades de estabilizarlo. Déjenme pintarlo de esta manera. Voy a estirar nada más a la molécula. CH3, CH3, CH2,
Ahí está. Ahora sí, voy a pintar a estos hidrogenitos de esta manera. Aquí voy a poner un CH2 que está pegado a otro hidrógeno. Y aquí un CH que está pegado a otro hidrógeno. Ahí es donde recupero el catalizador. O sea, rompo este enlace. Hago que se produzca el protón ácido. Pero ¿de dónde puedo obtener a ese protón ácido? Lo puedo obtener de este hidrógeno de aquí o de este hidrógeno de acá. Vamos a ver qué pasa si lo obtenemos del de la izquierda. Sería un CH2. Los electrones brincan para acá, forman el doble enlace. Entonces me queda C, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. Y la otra posibilidad es que sea este hidrogenito el que se desprende. Entonces eso me daría un CH3, CH3. Estos electrones brincan para acá, ahí se forma un doble enlace y me quedaría CH, CH3, CH3, CH3. Ajá. Esos son los dos compuestos que se forman, más el catalizador que estoy regenerando, a la hora que cualquiera de estos dos hidrogenitos circulados en rojo se desprenden. Fíjense que creo que están volteados, pero son los mismos productos que les puse acá. Son estos de acá. Entonces, hay muchas veces la cuestión es estar volteando a las moléculas y todo, de modo que coincidan. Esos son los dos compuestitos que se forman. Entonces, por eso les decía, estos se los tengo que poner como un ejemplo, porque depende del tipo de compuesto del que yo parta, el tipo de productos que se formen. No tengan miedo, se ve complicada la reacción, pero no es otra cosa que el mismo mecanismo de reacción que ya estamos revisando. ¿Qué número de reacción va, chicos? Iríamos a la 7. Íbamos en el 6. ¿Iríamos en la 6? No, No, ya esta es la 7, esta es la 7. Esta sería la 7. Ok. Bueno, la 7 es una reacción que se llama de oximercuración, desmercuración. En realidad son dos reacciones subsecuentes. Tengo al alqueno. Lo voy a poner en presencia de agüita de coco. Pero necesito un precursor de la reacción. Ese precursor es el acetato de mercurio. HgOAc 2 veces. Ese acetato de mercurio, déjenme pintarles cuál es la estructura de Lewis. Es esta. Por cierto que un compuesto muy parecido a este me sirve para hacer el napalm. Nada más que no les voy a decir cuál es, porque ustedes son muy ociosos y sobre todo ahorita en estas vacaciones forzadas se me vayan a poner a hacer cosas macabras. Pero con esto se pueden hacer bastantes travesuras. Ok, de esta reaccioncita voy a obtener un intermediario de reacción. Es justamente el producto en el que se metió el acetato de mercurio al alqueno. Se vería de esta manera. Aquí se va a pegar un oxidrilo, o sea, tengo al grupo funcional alcohol, y de este lado se va a pegar el mercurio con un solo bracito. Es decir, se rompió de este lado la molécula del acetato de mercurio, se forma ácido acético como su producto, y esta parte con el mercurio es lo que se pega del lado del alqueno. Ajá. Ya que tengo ese compuestito, lo voy a reducir. Pongo otro compuestito que se llama borohidruro de sodio. Y de esa manera se registra la sustitución nucleofílica, nada más que ahora el nucleófilo va a ser un hidruro, va a ser un hidrógeno negativo. Y toda esta parte va a ser el grupo saliente, toda la parte del acetato. Entonces de ahí tendría al OH y aquí al hidrogenito. Ajá.
Es un alcohol y también es un alcohol Markovnikov. ¿Cómo ven? ¿De qué otra manera podíamos obtener un alcohol Markovnikov? Partiendo de un alqueno. Por un U1 y U2. Pues simplemente le metíamos agüita, ¿no? Ujú. ¿Se acuerdan de la hidratación? Tenía yo un alqueno, lo pongo en presencia de agüita de coco. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene también el alcohol Markovnikov. ¿Cuál reacción será más barata? La de La agua. segunda. La del agua. La del Sin agüita de embargo, la coco. que se utiliza es esta, la oximercuración, desmercuración. Y eso es porque no les he dicho toda la verdad. De hecho, todo el tiempo me los estoy choreando a ustedes, chicos. Esta reacción es muy poco selectiva. Mientras que esta es totalmente selectiva. Veamos por qué es muy poco selectiva esta. Déjenme ponerles este ejemplito. A ver, se me ocurre este alqueno. Vamos a ponerlo en presencia de agüita. Recuerden que el agua se disocia en el protonácido más el oxidrilo. Lo primero que atacaría sería el protonácido, ¿no? Ataca a uno de estos dos carbonos. Vamos a analizar las posibilidades. Existe la posibilidad de que se pegue de este lado. Entonces acá tendría un carbocatión. Y también existe la posibilidad de que se pegue de este otro lado. Entonces acá tendría el carbocatión. Este no se forma. Este es el que se forma porque tengo un carbocatión más sustituido, ¿no? Entonces la idea es que ahí andaba nadando el oxidrilo, se pega ahí y papas. Obtengo al alcohol Markovnikov. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? ¿Por qué la reacción no es selectiva? Porque, fíjense, aquí en este compuestito, en este intermediario, tengo un carbocatión secundario. ¿Qué pasará? Espérenme tantito. Aquí le voy a poner otro bracito, porque si no, no me va a quedar. Puede ocurrir que un metilo migre completamente hacia el carbocatión. Entonces, de esa manera, esa reacción se conoce como de transposición. De esa manera, el metilo quedó ahí, ya se elimina la carga positiva y el carbocatión se transpone, es decir, se pasa hacia este otro lado. ¿Ah? ¿Cuál es el carbocatión más estable del de arriba y el de abajo? El de abajo. El de abajo, porque es un carbocatión terciario, contra el de arriba, que es un carbocatión secundario. Entonces, la molécula para estabilizarse se transpone. Este es el que se forma y ahora sí, ya que está este, por ahí anda nadando el oxidrilo y se obtiene este otro alcohol. ¿Ah? No es el compuesto al que queríamos llegar. Es un producto de la transposición. Siempre que exista la posibilidad de que los carbocationes se transpongan, lo van a hacer. Entonces, en general, son reacciones poco selectivas. La de acá, la oximercuración-desmercuración, no tiene ese problema. Es una reacción totalmente selectiva en la que el mercurio se va a pegar nada más a cierto átomo de carbono y después se obtiene el alcohol, que es totalmente Markovnikov. Nada más llegaríamos a este compuestito. ¿Por qué es que requerimos hacer esta clase de cosas? Miren, en la industria, cuando se obtienen subproductos, se tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de separarlos. Pero fíjense, ¿cuál es el peso molecular de este en comparación con este otro? Son idénticos, ¿no? ¿Cómo serán los puntos de ebullición? Similares. Son muy similares, a lo mejor sí difieren, pero van a diferir en 1 o 2 grados, o sea, serían imposibles de separar por destilación. Si los quisiera separar por cromatografía, eso me saldría bien caro. Entonces, en general, gastaría yo mucho tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de separar a los dos compuestitos. Mientras que aquí,
a lo mejor los reactivos son más caros, pero de una me van a llevar nada más al compuesto que yo deseo. Entonces, siempre que yo tenga la posibilidad de llegar a un solo compuesto, voy a elegir ese camino, no importando que sea más caro. ¿Ah? Es como dicen, hay veces que sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, siempre una reacción no selectiva va a ser más cara, no importando que los reactivos sean más económicos. ¿Va que va? Ok. Bueno, esta es la reacción 8. Es una de las pocas reacciones en las que voy a obtener otro producto anti-Markovnikov. Se llama hidroboración, oxidación. Al igual que en la anterior, también tengo dos reacciones que están acopladas. Una es la hidroboración y la otra es la oxidación. Déjenme pintarles al alqueno de esta manera. O sea, es un alqueno que se encuentra sustituido por un grupo alquilo. Lo voy a poner en presencia del borano. Esto es igual que si lo representara como B2H6. Ajá. Primero se obtiene este compuestito. Tendría aquí la R. Y acá tendría al boro que se encuentra ahí pegado. Este es el intermediario de reacción. De ahí voy a ponerle una base. Y esto casi siempre está en presencia de peróxido de hidrógeno. De esa manera el compuesto se reduce. Aquí sigo teniendo a la R. Y aquí me queda un hidrogenito nada más. No, espérenme. Me quedaría el oxidrilo. Ahí está. Este compuestito es anti-Markovnikov. La explicación es larga. ¿Quieren que se las ponga? Sí. Es el mismo mecanismo de reacción, nada más que tenemos una particularidad. Bueno, ¿se acuerdan ustedes del borano? El borano era el BH3. ¿Cuál era la estructura de Lewis? Era esta, ¿no? La hibridación para el boro es sp2. Tenemos un compuesto deficiente en electrones. ¿Ah? La verdad es que el borano no existe de esa manera. Se las arregla para cumplir su octeto haciendo un enlace multicentrado. Eso alguna vez sí se los expliqué. ¿Se acuerdan que habíamos visto que de entre el boro y el hidrógeno era más electronegativo? Entonces este tendría el delta menos, mientras que el boro tiene el delta más. O sea, este hidrógeno que es negativo puede ceder parte de su densidad electrónica hacia este átomo de boro, y este hidrógeno que es negativo de este lado cede parte de su densidad electrónica hacia el boro de acá. Entonces se está generando algo que conocemos como enlace multicentrado. En particular, este enlace se conoce como enlace de 3 centros y 2 electrones. ¿Ah? Ahora, esto es en la fase gaseosa. Esta reacción procede en un disolvente que se llama THF, tetrahidrofurano. El tetrahidrofurano es esta moleculita. Es un éter. Tiene aquí 2 parcitos de electrones. A la hora que yo disuelvo al borano en el THF, se va a disociar la molécula, o sea, voy a tener la ruptura del enlace multicentrado. Ahora tengo aquí al BH3, ya como especie, como lo habíamos planteado, deficiente en electrones, pero en realidad no es deficiente en electrones porque estos pares de electrones de los oxígenos se encuentran orientados hacia él y de esa manera también está cumpliendo con el octeto. Ajá. Son interacciones ion-dipolo o dipolo-dipolo que hacen que se cumpla el octeto para el átomo de boro. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando el borano se encuentra como BH3?
cuando se encuentra ahí solvatada en el THF. Recuerden que la hibridación era sp2. Eso quiere decir que aquí tiene un orbital p que se encuentra desocupado. ¿Ah? Entonces, el borano, al estar de esa manera solvatado, va a ser el electrófilo, va a ser el que esté buscando la densidad electrónica que tiene el átomo de carbono. Vamos a pintar las dos posibilidades. O sea, el boro se pega aquí, se secuestra el parcito de electrones y tendríamos, lo voy a pintar de esta manera, que se puede pegar ahí. Acá me queda CH2 y un carbocatión. Esa es una posibilidad. O puede ser que el borano se pegue del otro lado. Acá me quedaría el carbocatión y acá me quedaría CH2, B, H, H, H. ¿Ok? ¿Qué seguirá? ¿Cuál es el carbocatión más estable? El de la derecha. El de la derecha. Este no se forma. Ahora de este. Fíjense en algo bien curioso. Acá en este carbono tengo una carga positiva, está el carbocatión. Y de este lado, el hidrógeno es más electronegativo que el boro. ¿Qué les parece que este hidrógeno empiece a coquetear con este átomo de carbono? Eso sería una reacción intramolecular. Tenemos la migración del hidruro, pero de forma intramolecular, es decir, dentro de la misma molécula. El carbono se lo secuestra a ese hidruro y me quedaría CH2, pH2. Ahora el boro quedó eléctricamente neutro. ¿Cuál es la hibridación de este boro? ¿Cuál? ¿Cuántos sustituyentes tiene? SP3. No. ¿Cuántos sustituyentes tiene? 4, ¿no? No. A ver, cuéntenle. Tiene 2 hidrógenos y todo esto. 3 sustituyentes. Otra vez la hibridación es sp2. O sea que estamos llegando otra vez a un boro de este tipo, donde existe un orbital p que se encuentra desocupado. Ahora, por ahí anda nadando otra molécula del alqueno. Nuevamente se secuestra los electrones del doble enlace. Les decía, es una explicación un tanto tardada. Entonces me quedaría algo así. RCH. A ver, espérenme, aquí me faltaba un hidrogenito. Aquí me faltaba un hidrogenito, ¿no? Y acá también. Ajá. RCH2, CH2, BH2. Bueno, lo voy a pintar así. Ahí está el BH2. Acá se secuestran los 2 electrones y se quedaría este alqueno de acá en la misma configuración, ya ahorrándonos el paso de qué carbocatión es el más estable y todo lo demás. Acá me quedaría un CH2, CH2R. Nuevamente tuve que se formó un carbocatión, otra vez tuve una migración de un hidrógeno intramolecular y se formó esta especie. Otra vez tengo bueno, todavía no se forma esa especie. Otra vez tengo a un carbocatión acá. Aquí me equivoqué. Es un hidrógeno de menos. Entonces, otra vez este hidrógeno migra para allá. Y de ahí tendría R, CH2, CH2, boro, hidrógeno, CH2, CH2, R. Y otra vez pasa lo mismo, o sea, hay otra molécula del alqueno, se vuelve a coordinar, etc. Entonces, en resumidas cuentas, voy a tener
este intermediario de reacción. Ajá. Ya que lo tengo, simplemente, a ver, espérenme, aquí me falta otra R. Ya que lo tengo, es donde utilizo el peróxido de hidrógeno en presencia o en medio básico. Se deshace todo este intermediario y se obtiene nada más el alcohol, pero es un alcohol anti-Markovnikov. Me quedarían 3 de estas, ¿no? Fíjense que es el mismo mecanismo de reacción, o sea, sigue implicando la aparición de cosas como los carbocationes, está regido por las reglas de estabilidad de los carbocationes. ¿Cuál es la única diferencia con los mecanismos que hemos estado revisando hasta el momento? La diferencia es esto de acá, la polaridad que existe entre el boro y el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno es más electronegativo que el boro, y por eso es que la reacción me da el producto anti-Markovnikov. Pero el mecanismo de reacción es idéntico. ¿Ah? ¿Ya se cansaron? Ya hasta se fueron, ¿verdad? Pero Ok. Vamos a dejarle ahí, chicos, para que no sea tan pesada la clase. Cuando hablo de mecanismos de reacción siempre es un poco complicado el seguirme, pero repasen, por favor, y si tienen alguna duda, la aclaramos el siguiente martes. O, desde luego, están invitados a externarlo en el chat grupal. ¿Va? Sí. Algo ok. que les haya quedado ahorita, así para pronto, alguna duda chiquita o algo. Entonces, ¿el mecanismo anterior sirve para hacer cadenas muy largas? No necesariamente, porque no tenemos ninguna polimerización. Ok. O sea, seguirían siendo moléculas chiquitas. Desde luego, eso depende de la materia prima que estemos empleando. Si tenemos una materia prima de un peso molecular muy elevado, pues sería una cadena muy larga, ¿no? Pero no, acuérdate que, o sea, se ve apantallador esto de el intermediario de reacción, este de acá, pero a la hora que se rompe, se va a romper por este lado y ahí es donde va a entrar el oxidrilo. Entonces seguiríamos teniendo moléculas chiquitas. O sea, se rompe 3 veces esto. ¿Ah? ¿Y se formarían entonces 3 alcoholes? Ahí es donde se forman los 3 alcoholes que son anti-Markovnikov. Ok. ¿Sale? Sale. ¿Alguna otra cosa, chicos? No, creo que no. Ahorita no. De momento no. Está bien. Váyanle entrando a la guía de estudios. Ya con esto de aquí, casi se pueden echar la mitad. Entonces, traten de avanzarle un poquito este fin de semana y el martes seguimos con esta discusión de la reactividad de los alquenos. ¿Va? Está bien. Ok. Sí. Vámonos, chicos. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, profe. Igual. Hasta luego.